Lenguaje para quinto grado. Continuamos con la unidad 3. Pero antes de continuar con nuestro tema de semana 3, vamos a hacer una actividad en casa que nos pidieron que hiciéramos, y era recortar un reportaje periodístico, y lo hemos sacado de uno que publicó el diario El Salvador, y este se titula, este reportaje: Despacho de la primera dama e IRRI activan implantes locales y entregan dispositivos auditivos. Adultos y niños también fueron beneficiados con la entrega de dispositivos auxiliares auditivos, los cuales permiten escuchar instantáneamente luego de ser colocados. Por Boris Lozano, 9 de mayo 2023. Aquí tenemos cómo fue el implante. 5 niños entre los 2 y 4 años fueron beneficiados por el despacho de la primera dama Gabriela de Bukele y el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral ISRI. Con la colocación de implantes cocleares recibieron este día la activación de los dispositivos, los cuales les permiten escuchar e iniciar un proceso de rehabilitación que comprende el desarrollo del habla. Los equipos fueron implantados en marzo a través de una cirugía en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, y con la activación cada uno de los niños y niñas recuperan el sentido del oído. De acuerdo con los datos del despacho de la primera dama, los implantes cocleares son una alternativa eficaz, ya que sustituyen a la cóclea, responsable del sentido de la audición. La primera dama y su despacho están comprometidas en la niñez, en la atención de niños y niñas con deficiencia auditiva en diferentes grados. Por ello, esta mañana hacemos la activación de 5 implantes cocleares. Para tener estos niños hay todo un proceso complejo donde intervienen diferentes actores: el equipo de evaluación del tamizaje en los hospitales del Ministerio de Salud, el apoyo del Hospital Bloom, que nos brindan apoyo para someter a cirugía a estos niños, el apoyo de Clocar en activación satelital, indicó la presidenta del IRRI, Ligia Gallardo. Por su parte, Daisy Hernández, madre de Jarel Alvarado, uno de los niños beneficiados, agradeció al despacho de la primera dama y al IRRI por el apoyo durante todo el proceso, previo, durante y posterior a la cirugía y la activación del dispositivo. Es muy emocionante. Desde que nos dieron la fecha de la conexión del implante, hemos estado emocionados. No hemos dormido esperando este momento. Es una bendición que Dios nos ha dado. Él nació con sordera profunda, será todo un proceso, porque como padres también debemos poner de nuestra parte en la casa para ver el desempeño de él, indicó Hernández. Aquí está la relación de la página donde traímos este reportaje periodístico. Anticipación. Actividad 1. Leemos y resolvemos. ¿De qué nos imaginamos que tratará el reportaje de este periódico en específico? Sobre la tala de árboles exagerada que existe en El Salvador. ¿Qué elementos observamos que posee este reportaje? Una imagen que comprueba lo que se dice sobre la tala de árboles. Socializamos la respuesta. Actividad 2. Respondo a las siguientes preguntas utilizando el reportaje que trajimos desde casa. Ya lo leímos, hoy vamos a ver. Nos dice: ¿qué sucedió? Despacho de la primera dama e IRRI activan implantes cocleares y entregan dispositivos auditivos. ¿Dónde? Los equipos fueron implantados en marzo a través de una cirugía en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom. ¿A quién? 5 niños entre los 2 y 4 años con problemas auditivos. ¿Cómo sucedió? La primera dama y su despacho está comprometida en la atención de niños y niñas con deficiencia auditiva en diferentes grados. Bueno, eso es lo que nos dice la noticia del diario El Salvador. Construcciones. El reportaje periodístico. Actividad 3. Leemos la siguiente información. El texto periodístico es aquel que tiene la finalidad de informar de manera objetiva acontecimientos de interés para el público en general. Los acontecimientos o temas de interés pueden estar relacionados con las noticias sociales cotidianas como deportes, espectáculos, cine, cultura y cualquier otra información. No debemos olvidar que el reportaje periodístico, como otros géneros noticiosos, responden a estas preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿por qué?
De sus características conocemos que se presenta de forma narrativa, la información es de interés colectivo, es objetiva y comunica la verdad. Su estructura se compone así: título, subtítulo, entrada, cuerpo, reportaje y cierre. Colocamos el nombre en cada sección del reportaje. Aquí tenemos titular, tenemos entrada, un contexto o subtítulo. Tenemos desarrollo, cierre. Dice, actividad 4, leemos el siguiente reportaje. ¿Cómo se llama este reportaje? Encoger salvó a los dinosaurios de la extinción, por Daniel Mediovilla, 6 de mayo 2014. Ya hace mucho, estamos casi a 9 años. Los pájaros son los únicos dinosaurios que han llegado hasta nuestros días. Su menor tamaño les habría permitido adaptarse mejor a hábitats más diversos, reproducirse más rápido y recuperarse mejor tras el cataclismo que acabó con sus parientes. Ser gigante les dio la fama, pero encoger salvó a los dinosaurios de la extinción. Hace 66 millones de años desapareció la mayor parte de ellos, una serie de cataclismos rematada con el impacto de un asteroide. Fue demasiado para los miembros más lustrosos de este grupo de animales, que incluyó a los tiranosaurios y a los velociraptores. Pero los dinosaurios aún viven entre nosotros, en forma de pájaros, con más de 10.000 especies. Se trata de una de las mayores historias de éxito que ha dejado la evolución, y parece que lo que les libró de la gran extinción fue encoger. Durante mucho tiempo se ha tratado de explicar por qué muchas especies desaparecieron, mientras que otras dieron lugar a uno de los linajes más resistentes que hoy pueblan la Tierra. La comparación en el tamaño les permitió calcular los ritmos a los que las distintas especies evolucionaron para adaptarse. Un grupo de dinosaurios con plumas, los maniraptores, entre las que se encuentran los temibles velociraptores de Parque Jurásico, desplumados en la película contra el criterio científico. Continuó cambiando a gran velocidad durante 170 millones de años más. Los investigadores que publican sus conclusiones en la revista BlockBio creen que eso les permitió sobrevivir. Resolvemos en el cuaderno. Vamos con la A. Identificamos la idea principal de cada parte según la estructura en entrada, cuerpo y cierre. En la entrada, ¿cuál sería la idea principal? Los pájaros son los únicos dinosaurios que han llegado hasta nuestros días. En el desarrollo, idea principal: encoger salvó a los dinosaurios de la extinción. En el cierre, ¿cuál sería la idea principal? Los investigadores que publican sus conclusiones en la revista BlockBiology creen que eso les permitió sobrevivir. Explicamos cómo se evidencian las características del texto periodístico del reportaje anterior. Vamos a sacar de aquí. ¿Se recuerdan que esta decía? De sus características conocemos que se presentan de forma narrativa, la información es de interés colectivo, es objetiva, comunica la verdad. Su estructura se compone así: título, subtítulo, entrada, cuerpo, el reportaje y cierre. Comenzamos. De forma narrativa nos dice qué pasó con los dinosaurios y cuál es el estado actual de ellos. Bueno, son pájaros, son aves. La información de los dinosaurios es de interés mundial. A todos nos interesa saber. Estamos a expectativa. ¿Qué pasó? La objetiva se ve, pues dice la investigación, como es sin dar su opinión. Recuerde que él estaba citando palabras de una revista. Para dar las notas se respalda con lo que dicen los científicos. Está estructurado en título: encoger o salvó de la extinción, abreviando. En la entrada dice que
que convertirse en aves los salvó de morir, de la extinción. En el desarrollo explica por qué se encogieron y en el cierre dice que lo que expuesto en el reportaje es lo dicho por los científicos. La sed. Si el propósito del texto periodístico es informar cuál es el propósito del reportaje leído, cuál es el propósito del autor sobre la nota anterior, informar a la sociedad qué le pasó a los dinosaurios y dónde están ahora, convertidos en aves. Las comillas. Actividad 5. Leemos la siguiente información. Bueno, antes de pasar a esto, por años nosotros hemos ocupado unas comillas, pero con la intención del siguiente texto es de que cambiemos ese tipo de comillas porque no le pertenecen a nuestro habla español. O sea, estamos ocupando unas comillas de origen inglés. Nosotros no hablamos inglés. Tratando de explicar lo que nos intentan decir. Bueno, las comillas son los signos ortográficos que sirven para reproducir citas textuales, es decir, palabras de un texto que pertenecen a otra persona. Ese es el número 1. Vamos con el número 2. En nuestro idioma existen 3 tipos de comillas que se utilizan en diferentes tipos de texto. Número 3. Hoy sí vamos con la. Estas se conocen como comillas españolas o angulares. Inglesas son estas, de apertura y de cierre, y simple serían estas, que se ponen por separada, una al principio del texto y otra al final del texto. Pero las que son recomendadas para su uso son las comillas españolas. Las que vamos a comenzar a ocupar serían las de origen español, serían estas, las de apertura y las de cierre. Dice, número 4. Evitemos utilizar información de otra persona sin utilizar comillas, ya que esto es un plagio y es un delito. ¿Cuáles las comillas que vamos a ocupar? Ya les dijimos. Cuando citemos a un autor. Ejemplo. Aquí está. De apertura y de cierre. Apertura. Aquí está el cierre. Apertura y aquí está el cierre. Leamos. Ejemplo. Estudios recientes en mamíferos y lagartos sugieren que los animales más pequeños tuvieron más posibilidad de vivir al final del Cretácico. Cerramos la idea, y aperturamos y cerramos. Explica Roger Benson. Son palabras de él, el investigador de la Universidad de Oxford que ha liberado este trabajo. Volvemos a citar lo que dice el científico. Abrimos comillas. Nosotros sugerimos que esto también se podría explicar a los dinosaurios. Y explicaría por qué los pájaros que podrían tener un peso de 15 gramos sobrevivieron, mientras que otros dinosaurios no avianos que pesaban como mínimo 1 kilo, no. Cerramos la idea. Añade. Volvemos a abrir comillas. Tenemos las palabras, es decir, es difícil saber exactamente por qué las especies pequeñas sobrevivieron a aquella extinción, pero es cierto que en los ecosistemas actuales los animales más pequeños son más diversos y que sus poblaciones se recuperan más rápido tras las catástrofes. Cerramos idea, afirma Benson. Agregamos comillas a las oraciones que necesitamos. Aquí abre idea, aquí cerramos, aquí abrimos y cerramos. Veamos, como posible explicación a esta virtud de los animales pequeños para adaptarse mejor, Benson menciona que abrimos idea. Citamos lo que dice él. Hay más nichos ecológicos disponibles para especies pequeñas porque pueden explotar microhábitat como facilidad. Cerramos la idea. Además, recalca, volvemos a abrir ideas con comillas españolas, los animales pequeños reproducen más rápido, así que tienen más generaciones en el mismo intervalo de tiempo y esto les permitirá evolucionar más rápido. Cerramos la idea. Concluye. Continuamos. Fuentes de información primaria y secundaria. Actividad 6. Leemos la siguiente información. Fuente primaria. Información original, la cual es el resultado de un trabajo intelectual. Ideas, conceptos, teorías e investigación. Fuente secundaria.
es el dato que ha sido interpretado de una información original o primaria. Interpretaciones, comentarios, críticas, resumen. Clasificamos los ejemplos en fuentes primarias o secundarias. Tenemos novela, cuento, poema, fuente primaria. Constitución política comentada sería fuente secundaria, porque son comentarios de la constitución de nuestro país. Tesis de educación infantil, como es un trabajo de investigación, es fuente primaria. Biografía de personajes famosos es otra investigación, es fuente primaria. Artículo de revista criticando una obra de arte es fuente primaria porque está hablando de lo que piensa sobre una estatua, sobre una pintura. No es nada, digamos, información del libro. Editorial de un periódico también es fuente primaria porque son investigaciones a lo que una persona piensa. Comentarios acerca de la publicación en Facebook de un hallazgo científico. Ya sería secundaria porque están criticando una publicación de un hallazgo científico de Facebook. Película Señor de los Anillos es fuente secundaria porque la película está basada sobre unos libros titulados Señor de los Anillos. Recordemos que el Señor de los Anillos son una colección de libros. Twitter escrito en el perfil verificado de la ministra de Educación es fuente primaria porque es un Twitter, algo que se escribió, un pensamiento que le escribieron a la ministra. Ya para terminar, vamos con consolidación. Actividad 7. Leemos el reportaje periodístico y resolvemos en el cuaderno. El niño al que le cayó un meteorito en la cabeza y otros casos increíbles. Comenzamos. Por Manuel Ascende, 16 de febrero de 2013, casi 10 años. Comenzamos. La probabilidad de que una roca espacial impacte sobre una persona es de tan solo entre 1.774 millones. Esa es la probabilidad. Pero ya ha ocurrido varias veces. Un día de junio de 2009, un alemán de 14 años iba caminando al colegio cuando una bola de luz se formó en el cielo y un meteorito del tamaño de un guisante le golpeó en la mano, según publicaron entonces periódicos de todo el mundo. Su historia es tremendamente improbable, pero es posible. Un meteorito te puede caer en la cabeza. Bueno, el riesgo de que te golpee un meteorito es muy pequeño. Nada de lo que preocuparse. Es mejor tener cuidado al cruzar la calle. Bromea Christian Kriegner, del Centro Aeroespacial Alemán. Este ingeniero calculó en 1997 el riesgo individual de que una persona le caiga un meteorito encima, basándose en la superficie que ocupa de media un ser humano, su esperanza de vida, la superficie de la Tierra emergida y el número de meteoritos que caen en ella cada año, y la posibilidad es de una entre 174 millones como mucho. Es una probabilidad infinita, pero aún así ocurre. Recuerda, Kriegner, hace años un chico iba por un camino de arena el 14 de agosto de 1992 cuando un guijarrillo de apenas 3 gramos le rebotó en su banano y le cayó en la cabeza. Era un fragmento minúsculo de un meteorito de 1 tonelada que había estallado en la atmósfera a unos 14.000 metros de altura. El país, adaptaciones. Comentamos de que trata el reportaje de que ya han ocurrido casos extraordinarios donde un meteorito de pequeño diámetro impacta a la humanidad, a un niño. El reportaje leído es una fuente primaria o secundaria. Explicamos. Una fuente secundaria, pues dice, un meteorito de tamaño de un guisante le golpeó en la mano, según publicaron entonces periódicos de todo el mundo. Lo ponemos entre comillas porque lo estamos citando. De ahí retoma la nota del periódico El País. Además, leer se ve el uso de comillas donde cita lo dicho por los otros periódicos. Aquí podemos verla, aquí están las comillas, está citando
así que se convierte en una fuente secundaria. ¿A qué se refiere el autor al decir es mejor tener cuidado al cruzar la calle? Que es más posible que nos impacte un carro al cruzar la calle a que nos caiga un meteorito. O sea, no hay nada de qué preocuparse, porque el texto cumple con las características de objetividad y de ser de interés común, pues nos narra cómo fueron los hechos citando las fuentes que sabían de lo ocurrido. No da su opinión, solo dice lo que pasó. Y es de interés común porque eso es algo que nos puede pasar en una probabilidad de 174 millones de posibilidades, ¿verdad? No podía pasar que al caminando nos caiga un meteorito en forma de una uva, de una fresa, no la gran piedra, tampoco hay que exagerar, no hay que ver mucho televisión. Bueno, eso ha sido todo, muchas gracias por su atención, nos vemos hasta la próxima, muchas bendiciones.